Bienvenido a este tutorial práctico de Excel para principiantes. Vamos a ver todas las opciones fundamentales y esenciales suficientes como para poder hacer cualquier trabajo que se nos dé, ya sea en el colegio, instituto, universidad u otros. Muy bien, vamos a comenzar. Cuando recién abro el programa, generalmente me aparece una interfaz como esta. En la parte izquierda puedo abrir muchos otros trabajos anteriormente ya desarrollados o puedo buscar plantillas. Rara vez se utiliza plantillas en Excel a diferencia de PowerPoint, en lo cual muy frecuentemente se utiliza plantillas. Sin embargo, en Excel generalmente creamos un libro en blanco y a partir del libro en blanco recién precisamente ir poniendo nuestros datos. Por lo tanto, voy a hacer clic en libro en blanco y se me crea inmediatamente. Un documento de Excel se suele llamar libro y los libros tienen hojas. Entonces en la parte de abajo dicen las hojas. Solo tengo una hoja creada. Aquí puedo crear otra hoja. Por ejemplo, acá pondría una tabla o pondría cualquier elemento, una lista de elementos. Entonces voy a trabajar en base a esto. Y en otra hoja puedo trabajar otras cosas diferentes. Entonces, como estamos viendo, tenemos para trabajar simultáneamente diferentes elementos, ya sea acá un trabajo totalmente diferente para un instituto y en el otro para la universidad y cosas así para diferentes personas y ir creando simultáneamente varias hojas según nuestras necesidades. Luego puedo hacer clic con el botón derecho y eliminar si no lo voy a utilizar. Hago clic con el botón derecho sobre el nombre y lo puedo eliminar. Incluso puedo cambiar el nombre de la hoja, hago clic con el botón derecho y mucho más abajo dice cambiar nombre y ahora simplemente escribo, por ejemplo, universidad y el otro podría hacer clic con el botón derecho, cambiar nombre y decir acá el trabajo. Entonces estamos observando acá totalmente personalizada nuestras hojas. Muy bien, vamos a continuar. No vamos a ver detalles muy pequeños como por ejemplo en la parte inferior el zoom o hacerlo más grande, más pequeño. Esas cosas generalmente ya tienen la mayoría de los programas. Muy bien. Cuando vamos a trabajar precisamente en columnas y filas, se suele manejar estos encabezados. Tenemos los encabezados en la parte superior en orden alfabética. Cuando llega mucho más allá de la Z, continúa acá por ejemplo y comienza a B, a C, a D y así sucesivamente otra vez. En la parte inferior, en este caso izquierda, yendo hacia la parte inferior, vamos viendo acá los números precisamente y tiene una cantidad ilimitada de números según nuestras necesidades. Claro que hay unas limitaciones según la capacidad de nuestra computadora, pero eso es para manejo increíblemente harto de datos que vayamos a poner. Muy rara vez realmente utilizamos esa cantidad casi indefinida de datos hacia abajo e incluso hacia la derecha. Entonces no hay problema, no tenemos que tener miedo de meter todos los datos que sean necesarios. Muy bien, en la parte superior tenemos los menús correspondientes. Acá cada uno de ellos precisamente son bastante ilustrativos e intuitivos. Y acá tenemos una cinta de opciones. Por ejemplo, se supone que en insertar va a insertar algo. Hacemos clic y lógicamente me dice que sí podemos insertar muchas cosas como tablas, ilustraciones, entre ellas imágenes y mucho más que enseguida vamos a ver. Entonces en diseño de página simplemente podemos indicar acá el tamaño de la hoja, cosas así también que enseguida vamos a ver. Entonces es muy fácil de entender y todo esto sería la cinta de opciones. En alguna oportunidad esta cinta de opciones va a estar colapsado de esta manera. Esto es para poder optimizar el espacio de trabajo cuando aún no estoy configurando prácticamente mi documento o mi libro de Excel. Cuando comienzo a configurar y darle negrilla, subrayado, hacerlo más grande el texto, cambiar el tipo de texto, insertar alguna fórmula, algo, entonces recién vamos a acudir al menú superior. Si ni aún así no quiero que se quede permanente, simplemente como está ahora colapsado el menú de la parte superior, la cinta de opciones, entonces lo dejo como está. Y por ejemplo quiero insertar una imagen, vengo a insertar, ilustraciones, imagen, enseguida vamos a ver esto. Y ahora inserto uno de ellos y acá tengo mi imagen precisamente. Y se ha vuelto a colapsar la parte superior, no se ha quedado permanente.
Si es la primera vez que estoy utilizando Excel, es conveniente que se mantenga permanente. Entonces hago clic en inicio, voy a la parte inferior derecha, justo esta opción que vemos en la cinta de opciones acá, en la parte derecha de la cinta de opciones, hago clic y ahora se mantiene acá totalmente fijado. Si hago clic en cualquier otra parte, no hay problema porque va a seguir fijado en la parte superior. Muy bien. Aparte de los encabezados, acá tenemos la barra de fórmulas y los nombres acá exactamente del área donde nos encontramos. Tanto los encabezados como la barra de fórmulas podríamos en algún momento, cuando ya tenemos que presentar nuestro trabajo final, ya hemos hecho todos los cambios, hemos finalizado absolutamente todo y mediante a correo electrónico enviamos algo así, o también cuando queremos mostrar ya de manera visual nuestro trabajo, entonces podemos prescindir de ambos. Y venimos acá en la parte de vista y dentro de vista tenemos barra de fórmulas, lo quitamos, encabezado lo quitamos e incluso la cuadrícula podríamos quitarlo. Entonces ahora lo he quitado absolutamente todo. Si pongo acá los días de la semana, voy a poner, enseguida vamos a ver. Y entonces ahora digo, vamos a poner unos datos sucesivamente. Muy bien. Simplemente a manera de relleno. Muy bien. Y ahora voy a dar una característica bastante particular acá. Podría ser precisamente en inicio o en la parte de acá de insertar. Voy a insertar tabla, lo voy a decir muy bien. Y entre ellos voy a cambiar la apariencia. Bastante llamativo. Muy bien. Lo que quiero ilustrar es que puedo quitar, como observamos acá, la cuadrícula y ahora tenemos nuestra tabla muy limpia y presentable. Y si colapsamos vemos cómo nosotros podemos terminar el trabajo y mostrarlo a la persona, al docente, a nuestro jefe, a quien fuese. Entonces es muy versátil realmente el programa este de Excel. Y ahora voy a venir nuevamente a vista y voy a activar todos estos porque vamos a practicar con cada uno de los elementos que nos está proporcionando. Muy bien. Vamos a insertar entonces, vamos a comenzar y voy a colapsar. En este caso lo voy a mantener fijo para familiarizarnos más con el programa. Generalmente se trabaja en Excel a través de tablas. Significa que organizamos la información a través de tablas y a partir de las tablas ya posteriormente nosotros podríamos hacer muchas modificaciones, presentaciones, todo ello. Vamos a comenzar con una modificación rápida de la apariencia. Vamos a ver lo más importante realmente. Entonces acá puedo poner los datos. Si escribo, generalmente puedo hacerlo con el teclado de manera normal. Puedo poner lunes. Hago un enter y confirmo la acción, o sea que se quede ahí. Si vuelvo a hacer clic sobre el mismo elemento, vuelvo a escribir, por ejemplo, martes, reemplaza a la anterior. Muy bien. Voy a escribir lunes. Hago clic a su lado con el botón izquierdo del ratón y pongo ahora martes, luego miércoles y así sucesivamente. E incluso con el teclado voy a hacer enter antes. Con las teclas de direcciones, como observamos acá, podemos hacer las acciones. Entonces arriba confirmo lo que había escrito en esa celda. Abajo similarmente a la izquierda y a la derecha. No nos olvidemos de repasar que esto es Alt, esto es Control, esto es Shift, esto es tabulación. Entonces, en base a eso ya vamos a saber. Incluso acá tenemos suprimir y acá el backspace. Muy bien, esto es para atrás, esto es para eliminar. Y al igual que esto para eliminar hacia la izquierda. Y acá tenemos estos otros. No nos olvidemos Alt, Control, Shift y tabulación. Con estas aclaraciones vamos a ver ahora que es mucho más fácil. Entonces, una vez que tengo acá mis elementos, lo que yo puedo hacer es clic con el botón izquierdo del ratón y arrastrar y estoy eligiendo varios de ellos. Y una vez que he elegido estos, lo que puedo hacer sería, voy a aumentar un poco el tamaño. Lo que puedo hacer es cambiar la apariencia, el tipo de letra, podría cambiar a otro, el tamaño de letra, podría elegir otro, acá diferente al que tenemos, ponerlo en negrilla, todo más oscuro, cursiva, subrayado, poner bordes. Lo voy a quitar el subrayado, voy a poner bordes alrededor de mi elemento, voy a quitar los otros también, acá. Y puedo decir,
bordes, todos los bordes, o sea, todas las divisiones de las celdas se van a poner bordes. Como observamos, tienen sus propios bordes. Incluso si vengo a vista y digo no mostrar cuadrícula, precisamente tienen sus bordes. También podría ser que esto lo voy a decir, otra vez voy a marcar y voy a decir acá sin bordes. Voy a escribir unos datos, enseguida vamos a ver el automatismo. Solo quiero datos por el momento, no vamos a especificar esto. Enseguida lo vamos a hacer. Entonces si elijo toda esta tabla, vengo acá y puedo decir que solo al contorno. Entonces digo acá bordes externos y vemos que solo alrededor de la tabla se me ha generado lo que sería esos bordes. Para retornar atrás hago con esta opción o control Z, que sería lo mismo si nos hemos equivocado, y la flecha de adelante es precisamente para volver a hacer la acción. Entonces hacemos adelante, habíamos puesto un marco, y hacemos atrás, no habíamos puesto el marco. Entonces esto es para atrás, para adelante, y esto es para guardar el trabajo cada instante o apretar control G. Muy bien, vamos a continuar. También podemos alinear. Lo voy a hacer de esa manera y de esta manera para ilustrar mejor. Acá está lunes, entonces a su lado en alineación puedo alinear al centro horizontalmente o alinear al centro verticalmente. Entonces acá tenemos eso. Puedo decir en la parte inferior derecha o en la parte superior izquierda y así sucesivamente todas las variaciones. Por ejemplo, acá me sobra espacio hacia la izquierda, me sobra espacio a la derecha, me sobra espacio en la parte superior e inferior. Entonces voy a hacer dos clics entre este encabezado que sería la B y el C. Al centro exactamente voy a hacer doble clic y se adapta ahora la celda al ancho. Voy a hacer lo mismo acá entre el 2 y el 3, doble clic, se adapta el alto. ¿Qué va a pasar cuando tengo un titular? Por ejemplo, puedo decir acá días de la semana. Hago enter, pero está ocupando dos lugares. No puedo centrar. Si trato de centrar, no me entiende el programa qué es lo que quiero hacer. Quiero que todo esto sea mi tabla y quiero que esto esté al centro. Si hago clic aquí, vemos que en la barra de fórmulas me aparece el contenido. Si hago clic aquí, vemos que en la barra de fórmulas me aparece precisamente ese contenido. Entonces, si aprieto en primera instancia, vemos que me aparece días de la semana en la primera celda. Si hago clic en la segunda celda, no me aparece nada. Entonces, este está ocupando forzosamente dos áreas. Entonces, ¿cómo puedo solventar? Marco todo esto con el botón izquierdo del ratón arrastrando. Y ahora recién le digo acá, combinar y centrar. Entonces, ahora está ocupando todo esto una sola celda. Y ya tenemos nuestro titular precisamente ahí. Con este elemento vamos a hacer acá más grande y con esto podemos hacer más pequeño. Y cambiar el color del texto o darle un subrayado bastante particular. Muy bien. Lo vamos a dejar así. E incluso podríamos ponerlo verde y el color del texto blanco. Y vemos cómo nos genera prácticamente una tabla bastante llamativa. Igual puedo hacer con esto y decir el color de fondo que sea un verde sumamente más claro, blanco, e incluso si no existe mucho contraste, podría generar uno mucho más fuerte. Y acá también similarmente marco con el botón izquierdo del ratón arrastrando desde la izquierda hasta la derecha y puedo decir acá, por ejemplo, que todos estos van a tener un sombreado, un verde claro como esto, y lo mismo hago acá. Otra vez aprieto directamente el bote de pintura y estamos observando cómo de cada manera que nosotros estamos haciendo interlineado nos está generando precisamente una sombra. Y ahora terminando el mismo, entonces ya tengo la sombra y voy a decir que al contorno tenga una línea y vengo acá y digo solamente a los bordes externos. Y el color del borde, acá puedo elegir el color de la línea que sea un verde muy oscuro, al igual que el grosor del mismo, vamos a ver acá, o el estilo que tenemos acá, vengo en la parte inferior y puedo elegir eso. Y ahora, si venimos a ver acá precisamente en vista y digo nada de cuadrícula, observamos cómo están estos elementos y lo vamos a dejar así. Muy bien. Ahora sí. Vamos a continuar. Lo que nos interesa es las otras opciones. Muy bien.
Cuando pongo un dato, acá por ejemplo podemos practicar, cuando yo pongo un dato, automáticamente me dice que va a ser un parámetro general, pero en algún momento puedo decir, si pongo el 10, acá estoy poniendo el 10, voy a hacerlo más grande, estoy poniendo el 10 y me dice acá general. Yo puedo decir posteriormente que sea número para poder trabajar con el mismo. Muy bien, entonces lo voy a decir, lo voy a dejar en general. Y igual se puede trabajar también con fórmulas y todo lo demás, no hay mucho problema, pero el formato generalmente de acá lo podemos cambiar. Por ejemplo, si le digo porcentaje, me va a poner porcentaje, me va a reducir precisamente en la cantidad de ceros, al igual que las fracciones, o si pongo moneda, me va a poner el símbolo de moneda. Vamos a trabajar en todo tiempo con general, nunca vamos a tener problemas si trabajamos con general en trabajos regulares. Muy bien, si pongo acá, por ejemplo, con comas o puntos, voy a poner en este caso 20 punto, vamos a poner unas cuantas cifras y ahora vemos y resulta que yo no quiero trabajar con esa cantidad de cifras, entonces una especie de disminuir decimales es con esto. Entonces hago clic, estoy disminuyendo decimales, también a la vez lo que está haciendo es redondearme a la fuerza. Entonces tengo acá, puedo decir que voy a trabajar con un decimal y suficiente. Si tuviese muchos datos, entonces voy a hacer control Z con esta operación hasta ahí y voy a hacer también con muchos datos acá. Entonces me voy a inventar y así sucesivamente marco todos ellos y voy disminuyendo sus decimales como estamos observando acá. Muy bien, esto sería lo más importante de la parte de inicio. Lógicamente que hay operaciones muy rápidas a las cuales podemos acceder. Por ejemplo, acá si tengo, voy a ponerlo en esta parte, voy a poner una sucesión de números. Voy a marcar estas columnas para eliminarlas, en este caso estas filas. Voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el nombre, que sería el 2, y el 1 arrastrando, y ahora hago clic con el botón derecho y digo eliminar. Entonces eliminado, y ahora tengo acá. Muy bien, voy a poner una sucesión de datos acá. Voy a decir que esto precisamente sea general. Voy a continuar hasta acá. Muy bien, si quiero hacer datos a unas operaciones muy rápidas, puedo hacerlo. Vamos a disminuir solo un poco y tengo acá. Muy bien, entonces todo esto, si yo marco con el botón izquierdo del ratón todos estos números, en la parte de abajo ya me hace las operaciones. Principalmente promedio, me dice que el promedio es 65, me está mostrando sin antes haber hecho nada. El recuento me dice que son en total 12 celdas, sumado en total me da 780. Entonces yo puedo hacer las mismas operaciones, pero que me muestre acá. Entonces hago clic con el botón izquierdo del ratón hasta aquí. Como este es la última celda marcada, aquí me va a aparecer el resultado. Entonces si hago mucho más abajo me va a aparecer el resultado. Y ahora vengo acá en la parte derecha y digo sumar. Entonces digo sumar, me da la suma. Voy a hacer control Z. Si digo un promedio, me da el promedio. Y así sucesivamente me va a dar muchos elementos. Como el valor máximo de todos ellos, que sería 120. Voy a hacer control Z, o el valor mínimo que sería 10 me lo da. Al igual que también puedo contar los números, en total son 12 celdas que está contando. Muy bien, o al menos 12 celdas están con contenido, no está tomando en consideración estas dos que estarían en blanco. Entonces de esa manera tenemos operaciones rápidas en la parte derecha. Con eso ya vamos a incluso poder desarrollar algunas tareas muy sencillas y rápidas acá en Excel. Muy bien, vamos a hacer un poquito más en la parte superior acá. Vamos a hacer un poco más complejo y vamos a poner acá meses. En la parte derecha, gastos, vamos a decir el producto 1, gastos del producto 2. Vamos a ver precisamente hasta el producto 5. Voy a copiar esto. Por cuestión de tiempo lo voy a hacer así. Tengo acá mi tabla, voy a marcar todo esto resaltando que va a ser el encabezado. Entonces acá están los meses y correspondiente al producto 1, acá están todos los gastos y así sucesivamente. Entonces cuando yo marco toda mi tabla, ahora puedo venir a la parte de insertar y lo primero que puedo hacer es crear una tabla
Y ahora voy a tener mi tabla y voy a decir que esas tablas sí tienen encabezados que son los que están arriba. Voy a decir aceptar. Como tengo una tabla, esta tabla ya se torna una especie de tabla inteligente o tabla dinámica. La tabla dinámica enseguida vamos a ver. Pero acá yo puedo ver y hacer clic en esta pequeña opción y decir solo quiero ver del mes de enero. Entonces solo del mes de enero quiero ver todos los gastos y solo elijo el mes de enero, digo aceptar, y ahora observamos que me está mostrando solo del mes de enero. Entonces efectivamente está funcionando. Voy a hacer clic y voy a decir seleccionar todo como estaba al principio. Voy a hacer una pequeña variación acá para no confundirnos. Voy a poner de unos 300, vamos a poner 250 y así sucesivamente para no confundir que los datos sean iguales. Lo voy a dejar hasta aquí, acá voy a poner otros datos. Muy bien. Y ahora todos estos voy a copiarlo en la parte de acá para que no se vea igual la tabla. Muy bien, ahora sí. Entonces igual acá también puedo ver qué valor quiero analizar su horizontal. Entonces si digo solamente el equivalente a acá a 100, voy a deseleccionar todo, voy a decir 100, aceptar, y resulta que el 100 está en octubre y del gasto 1, del gasto 2 sería 7, del gasto 3 sería 100 y así sucesivamente. Entonces puedo discernir la información muy fácilmente desde este lugar porque ya está creado una tabla. Y no solo eso, sino que esta tabla, cuando yo marco todo esto, me dice que acá no tiene nombre, puedo ponerlo mi tabla. Entonces hago enter y ya tiene nombre. Muy bien. En este caso voy a corregir acá, voy a decir mi guión tabla. Nuevamente voy a venir, voy a decir control E y de hecho acá yo puedo poner, o también en sus herramientas contextuales de la tabla puedo poner acá, y me dice qué nombre queremos. Entonces podemos poner el nombre acá. Puedo poner trabajo. Muy bien, ya tendríamos la tabla trabajo. Ok, entonces así sucesivamente puedo ir cambiando muchos datos de esta tabla. Tendríamos también en la parte de insertar, no solamente para el manejo de la tabla como tal, puedo hacer control E acá. Y ahora lo que puedo hacer es precisamente insertar una tabla dinámica. Elijo una tabla dinámica y esto es un proceso un poquito más complejo donde requiere precisamente de qué datos vamos a discernir. Es muy similar, no lo vamos a ver ahora por cuestión de tiempo, es muy similar a lo que estamos haciendo acá, ver por grupos, categorías, datos, fechas, años y mucho más a través de tablas dinámicas. Pero para este caso no lo vamos a ver. Luego en la parte inferior podríamos venir y acá podemos poner ilustraciones, una imagen como hemos visto. Podríamos hacer clic, insertar cualquier imagen como estamos observando acá. Y en sus herramientas contextuales, porque cada que elijo algo se me aparecen herramientas exclusivamente de ese algo acá. Y precisamente yo ya puedo, como observamos, hacer cambios y modificaciones de esa imagen. Entonces, si elijo imagen, me da herramientas de imagen. Si elijo tabla, me da herramientas de tabla y así sucesivamente. Luego voy a decir insertar. Y aparte de eso podría insertar formas. Las formas son todas estas que estamos observando. Por ejemplo, un triángulo puedo hacer así. Para que sea equilátero aprieto la tecla Shift. Ya les he indicado cuál es la tecla Shift. Y lo suelto. Y como está elegido esta herramienta de dibujo, me da acá herramientas de dibujo. Entonces acá puedo elegir muchos de ellos. Cambiar la apariencia, su relleno, su contorno alrededor de esta forma o dibujo y efectos adicionales como una sombra en la parte inferior o un reflejo en la parte también inferior como estamos observando. Entonces tenemos mucho realmente para poder nosotros modificar nuestros elementos. Y lo bueno es que no tengo que memorizarme de cada uno de ellos todas sus opciones, porque si elijo imagen ya me está dando herramientas de imagen. Y en este caso como he elegido una tabla me da herramientas de tabla, si elijo una imagen herramientas de imagen y así sucesivamente. Si elijo una tabla no me va a dar herramientas de imagen, solo de tabla, nada más que de tabla. Entonces no tengo que aprender una gran cantidad de opciones porque el programa ya me lo está dando todo listo acá con las vistas respectivas
Así que no necesito aprender mucho ni memorizar mucho. Muy bien. Luego insertar, aparte de las ilustraciones respectivamente, tengo acá imágenes, formas y tengo Smart Art. El Smart Art es más utilizado en PowerPoint que incluso en Word, porque estos son una forma muy didáctica, muy visual de mostrar lo que es el contenido. Entonces, por ejemplo, para hacer un organigrama puedo utilizar jerarquía, hago clic en el organigrama, digo aceptar. Y entonces tengo acá opciones y puedo poner, por ejemplo, gerente, general, hago enter, ya sabemos cuál es la tecla tabulación, hago tabulación y pongo acá subgerente, luego hago enter y al subgerente acá va a pertenecer otro elemento, hago tabulación y voy a poner acá lo que sería recursos humanos, luego hago enter y también pertenecería acá lo que sería marketing, luego hago enter y una tabulación a marketing pertenecería, vamos a poner acá social media y lo puedo poner también acá televisión, de esa manera y así sucesivamente. Entonces, como estamos observando, puedo cambiar mucho la apariencia y la configuración acá. Puedo cambiar los colores, cambiar la forma en la cual se va a ver y nuevamente todo lo que hago en la izquierda se va a reflejar en la derecha. Puedo volver a escribir más y más datos. Muy bien, voy a eliminar esto e insertar, aparte de ello tengo gráficos estadísticos. Probablemente lo que más se utiliza, y este video también va para el mismo, es a través del uso de gráficos estadísticos. Por ejemplo acá, esta es mi tabla, puedo elegir control E o directamente estando acá puedo decir acá a trabajo y se elige automáticamente todo esto. Y ahora eligiendo todo lo que sería mi tabla, puedo venir en la parte de insertar y digo gráficos estadísticos. Tenemos muchos gráficos estadísticos. Acá están todos los gráficos, pero acá me da unas sugerencias por si me interesa. Entonces en todos los gráficos yo puedo elegir cuál se adapta más a mis necesidades. Entonces puedo decir columnas, por ejemplo, y acá tengo una variación de las mismas y puedo elegir cualquiera de estos. Por ejemplo, puedo elegir esto que parece bien o incluso estos datos. Voy a dejarlo acá, el tradicional, y voy a decir aceptar. Y ahora tengo acá el gráfico estadístico y puedo analizar los mismos acá. Lo voy a hacer un poco más pequeño, al 100% aproximadamente. Acá tenemos al 100%. Nuestros datos lo ha analizado y lo ha puesto acá. Puedo hacer clic sobre el título y cambiar el título y poner acá mi gráfico y así sucesivamente puedo cambiar todo lo que se va a ver acá. No solamente en el área de sus herramientas contextuales, donde dice herramientas de gráfico, tenemos diseño y formato, sino que los mismos puedo tener acceso acá. Hago clic y puedo ver los ejes, puedo ver el título o no, el título del gráfico, ver las etiquetas, mucho más, totalmente personalizable desde este elemento. Y en cuanto a la apariencia, tendríamos acá unas alternativas de estilo y de color. Entonces, como observamos, es muy fácil poder modificar los datos, ver cómo está funcionando y todo ello. Si ponemos unos datos muy sencillos, por ejemplo acá, vamos a poner simplemente los días de la semana, vamos a poner de lunes a viernes. Voy a poner unos pequeños datos. Entonces el lunes se ha gastado, por ejemplo, en porcentajes, directamente en porcentajes voy a sacar. Y puedo decir que se ha gastado el lunes un 10%, el martes un 30%, acá un 10%, ahí ya tendríamos un 50%, acá puedo poner un 25%, incluso un 30% y acá un 20%. Si elijo todo esto, en la parte de abajo me dice que sumado da 100, entonces tenemos 100%. Muy bien, si elijo esto, incluso acá puedo poner el símbolo de porcentaje al final, pero lo vamos a hacer más fácil. Si elijo todo esto, vengo a insertar, digo gráficos recomendados, e incluso acá ya tenemos todos los gráficos necesarios y con esta pequeña opción voy a lo que anteriormente habíamos visto todos los gráficos.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos circular. Entonces, acá también tenemos circular. Esto es una muestra. De ganas se ve mucho. Solamente deberían haber dejado nada más que todos los gráficos. Pero para facilitarnos la tarea lo han puesto acá y lo han sacado de lo que más utilizamos. Lo han sacado acá. No veamos que esto es muy complicado. No veamos como algo muy extravagante. Simplemente son gráficos. Entonces, ponemos acá. Incluso digo, quiero esto. Haciendo un clic ya tengo mi gráfico instantáneamente. Y vemos que yo puedo decir que precisamente las etiquetas también aparezcan acá respectivamente y decir que el título del gráfico no aparezca. Y si lo hago mucho más grande, observamos acá nuestro gráfico. El lunes es color azul, acá como observamos el azul fuerte, el martes es este anaranjado, el miércoles este gris, el amarillo es el jueves y este celeste es el viernes. Entonces observamos que es muy fácil manejar nuestros gráficos. Muy bien. Luego tendríamos otros elementos más. No vamos a ver estos, son un poquito más complejos. Luego tenemos acá diseño de páginas. En diseño de páginas es tan fácil como decir que cuando yo voy a imprimir, cómo quiero verlo. E incluso puedo decir qué cosa se va a imprimir. Entonces, si vengo ahora, acá está. Si digo control P o venir a archivo, quedaría lo mismo acá y decir imprimir. Vemos que tenemos muchos datos. Entonces esta es la hoja 1, esta es la hoja 2, esta es la hoja 3 y se está distribuyendo así sucesivamente. Entonces yo puedo determinar y decir solo quiero imprimir esta tabla, nada más que esta tabla o solamente este gráfico. Entonces yo decido, elijo toda esta tabla y vengo acá y digo, por ejemplo, en el diseño de página voy a decir área de impresión. Entonces digo clic y establecer área de impresión. Y ahora cuando vengo acá, archivo, imprimir, y veo que solamente se va a imprimir nada más que esta área. Y así sucesivamente puedo ir aumentando más áreas de las cuales se va a imprimir. Entonces podría hacer acá, voy a hacer control Z, hacerlo de esta manera, y marcar todos estos, y decir precisamente acá, establecer área de impresión. O acá agregar al área de impresión ya existente. Voy a hacer control P y acá tendríamos hoja 1, hoja 2. Entonces es muy fácil. Y para cambiar el tipo de hoja podría ser en el área de impresión o acá mismo, digo con esta pequeña opción. Y digo acá el tamaño de hojas, carta, oficio, los márgenes, todo está ahí. Muy bien. Luego, algo bastante interesante, y cuando nosotros ya vamos a querer elementos mucho más complejos, sacar algunos tipos de porcentajes elaborados, resúmenes, hacer muchas operaciones, vamos a poder utilizar precisamente lo que serían las fórmulas. Fórmulas lógicas, de texto, fecha y hora, de búsqueda, matemáticas y mucho más. Por ejemplo, acá puedo poner una fórmula, es tan fácil. Voy a eliminar lo de abajo, acá. Entonces, voy a hacer un poco más pequeño y puedo decir en la parte de abajo que quiero sumar todo esto. Entonces, para insertar una fórmula generalmente se pone igual y puedo decir suma. Y acá me dice muy bien. Y incluso antes de terminar de escribir, hago doble clic y no tengo que aprender precisamente toda la lógica de la fórmula. Entonces, he hecho doble clic y acá me da indicativos muy precisos. Entonces, la suma, digo que todo esto quiero que me lo sume y hago enter, entonces ya está el resultado acá. Para confirmar que ha funcionado, si selecciono todo eso en la parte de abajo está, acá 780. Entonces efectivamente funciona así. Puedo insertar muchas fórmulas, incluso puedo ver acá y decir insertar función, acá tenemos todos, voy a decir acá todos y vemos que es una infinidad realmente de fórmulas y funciones. Entonces es para todas nuestras necesidades. Está agrupado acá, por ejemplo, por los usados más recientemente, financieras, lógicas, de texto, fecha y hora, porque podemos insertar la hora, la fecha. Es una gran cantidad. Entonces, hasta acá nosotros ya podemos ahora utilizar por lo menos lo básico para lo que vayamos a necesitar Excel. No nos olvidemos que en YouTube, en nuestro canal de YouTube, si necesitamos alguna fórmula o función, si necesito algo concretamente, lo buscamos y vamos a tener ahí. Tenemos muchísimas fórmulas y funciones.
E incluso en internet se puede buscar si yo necesito sacar porcentajes, sacar la media, la mediana, la moda o cualquier otras fórmulas estadísticas u otros. Entonces también podemos buscar cómo hacer en internet y nos va a decir directamente cómo ejecutar dicha función o fórmula. Entonces ahora ya sabemos cómo manejar básicamente Excel.